Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Arsenio una vez más a cada uno de ustedes, en cualquier parte donde usted se encuentre ubicado en este momento. Es para mí una gran bendición poder saludarles y bendecirles en este primer domingo del mes de noviembre, bendiciéndoles y diciéndoles que sigamos confiando en el Señor y que al inicio de este mes de noviembre pues las cosas vayan mejorando en todas las áreas y que usted y yo siempre dependamos de las bendiciones de nuestro Dios. Así que deseo que usted se encuentre bien ahí donde usted está, en su casa, en la sala de su casa, en cualquier parte donde se encuentre. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y le animo a seguir esperando en las promesas de nuestro Dios. Es para mí una gran bendición poder llegar a cada uno de ustedes una vez más con otra enseñanza de la palabra del Señor, palabra que nos edifica, que nos bendice y que nos exhorta algunas veces, pero eso es lo más importante, que estamos siendo edificados a través de la poderosa palabra del Señor. En este día domingo, después de saludarles, repito, donde quiera que usted se encuentre en cualquier parte del mundo, quiero compartir con ustedes un tema que hemos titulado No colguemos nuestras arpas en los sauces. Repito, no colguemos nuestras arpas en los sauces. Para ello vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 137, versículo 1 al 3. Salmo 137, versículo 1 al 3. Si usted se ubica, bendito sea el nombre del Señor, con la Biblia ahí donde usted se encuentra, para que usted corrobore lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana. Leo para ustedes la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la cual nos dice de la siguiente manera. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te doy infinitas gracias por habernos regalado el don de la vida y por tenernos con salud en este primer domingo de noviembre, y por darnos la bendición de poder llegar a las mentes y los corazones de las personas que vean estas grabaciones, Señor, para bendición de sus vidas y edificación de las mismas, Señor. Y también, amado Dios, en estos tiempos tan difíciles, que puedas tú hablarnos, exhortarnos, llevarnos, Dios, al entendimiento de la gran necesidad que tenemos de no olvidarnos de hacer las mejores cosas para la honra y la gloria de tu santo y divino nombre. Padre, yo no sé la situación que esté pasando cualquier persona en cualquier parte del mundo que nos esté mirando en este momento, pero tú sí la conoces, Dios mío. Tal vez están angustiados, desesperados, con problemas en una y otra índole, Dios, pero esta palabra es para bendición de las vidas de cada uno de los que puedan oírla, Dios, a través de esta grabación. En el nombre de Jesús te pido que utilices la palabra, como dice Romanos 15:4, para consolarnos, para darnos esa consolación que viene a través de las Escrituras. En el nombre de Jesucristo te doy gracias y en tus manos deposito a todos los hermanos y hermanas que estén mirando esta grabación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien. No colguemos nuestras arpas en los sauces. Mis amados hermanos, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia en 3 ocasiones en diferentes épocas. La primera vez que ellos fueron llevados cautivos fue bajo el gobierno de Joacim, rey de Judá. Según la palabra del Señor en segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 1 al 2,
nos narra que este era el tiempo en que este rey gobernaba en Judá, y Nabucodonosor invadió Judá en compañía de los ejércitos, oiga bien, de los caldeos, de los ejércitos de los sirios, de los ejércitos de los moabitas y de los amonitas. Tenemos que Nabucodonosor más 4 ejércitos invadieron a Jerusalén. Esto se dio allá más o menos en el año 607 a.C. Esa fue la primera vez que Jerusalén o Judá fueron invadidos por el rey Nabucodonosor. La segunda ocasión en que los judíos fueron llevados cautivos hacia Babilonia, esto se dio bajo el reinado de Joaquín, que reinaba en Jerusalén, más o menos en el año 598 a.C. Ahora, Nabucodonosor invadió Judá en este tiempo, llevando cautivo a más de 20,000 judíos. Porque aparte de estos 20,000 judíos, él se llevó personas que le podían servir allá, llámese músicos, artesanos, carpinteros, y toda esta clase de gente se la llevó por aparte. Según la palabra del Señor en segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 12. Esa fue la segunda vez que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. La tercera ocasión en que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia fue bajo el régimen del rey Sedequías en Judá. Se dio esto más o menos en el año 586 a.C. Es aquí donde los judíos son llevados cautivos a Babilonia, y además de ser llevados cautivos, la ciudad fue saqueada totalmente, dejándola en una total ruina. Por eso es que el Salmo 137 nos dice que los judíos iban acompañados por 2 grupos de soldados. Uno de ellos fue los que los llevaron cautivos. Esta clase de soldados es aquella gente que te agarra si tienen que amarrarte, empujarte, golpearte, te llevan a la fuerza. Eso es llevar a alguien cautivo. Y el otro grupo de soldados que los acompañaba a ellos fueron aquellos que habían saqueado la ciudad. Esta gente no iba empujando a los otros ni golpeándolos, sino que llevaban parte del botín que habían adquirido al saquear la ciudad. Entonces, tenemos aquí que hay 2 grupos de soldados que van acompañando a los judíos que están siendo llevados cautivos. Y permítame decirle, no crea que era fácil para ellos saber que vienen empujándolos, que vienen golpeándolos, que vienen presionándolos para que camine un grupo, y detrás o adelante o a la par viene el otro grupo cargado con todas las cosas que se habían robado. Si usted estudia la palabra del Señor, se dará cuenta todo el montón de utensilios y cosas que estos soldados robaron ahí en Judá o en Jerusalén, llevándose no nada más cautivo a los seres humanos, sino llevándose los bienes materiales que había en esta ciudad. Pensando en todas estas terribles cosas que le pasaron a los judíos en este reinado de Sedequías, permítame decirle, fue cuando se da el caso del Salmo 137. Parece, amado hermano, que en el largo camino que ellos recorrían desde Judá hasta Babilonia, que era, oiga bien, unos 870 kilómetros. Era la distancia más o menos. Los judíos, al entrar en territorio de Babilonia, caminaban diariamente cerca de 10 horas y media por día. Y es así como ya desterrados, cansados, con hambre, se sentaban a la orilla de los ríos bajo la sombra de aquel árbol llamado sauce. Es por eso que el Salmo 37 nos menciona los 2 grupos que acompañaban a los judíos que estaban siendo llevados cautivos, y nos enseña también este lugar donde los judíos ya agotados, cansados, descansaban debajo de la sombra de este árbol sauce para volver a recuperar su fuerza. Ahora, es necesario que entendamos que muchos judíos estaban
cuando llegaban a la orilla de los ríos de Babilonia, donde estaba el sembradío de sauce, ellos llegaban ya cansados, llegaban acalambrados de tanto caminar, llegaban con los pies hinchados y dolores en el cuerpo en distintas partes, debido al largo camino que ellos emprendían para llegar al país donde iban a estar cautivos. Ahora, entre todas estas cosas que les he estado explicando, puede surgir una pregunta muy importante. ¿Qué llevaban los judíos? Parece, mis amados hermanos, que según la Biblia, los judíos cuando salieron siendo llevados cautivos por este rey Nabucodonosor, llevaban entre los enseres de ellos, y podemos decir, porque no nos explica la Biblia si llevaban ropa o llevaban calzado, pero lo que sí explica la Biblia es que ellos, seguro pensando que podían hacer esto, ya fuera en el camino o cuando llegaran al país donde iban a estar de esclavos, ellos no dejaron sus instrumentos musicales. Ellos llevaban sus arpas y quién sabe cuántos instrumentos más llevaban, porque la idea de los judíos, la mentalidad de ellos era en el camino poder exaltar el nombre de Dios. Y tal vez también pensaron, cuando lleguemos allá al país de Babilonia, donde nos llevan allá, también vamos a exaltar el nombre de Dios. La razón por la cual ellos llevaban los instrumentos musicales. Ahora, ¿qué sucedió en el camino? El camino era tan arduo, tan difícil, cansado y con molestia de dolores, calambres y un montón de cosas más, pies hinchados, con llagas y cuantas cosas más. Porque, repito, el camino era demasiado largo. Estamos hablando de unos 870 kilómetros y cuando, vuelvo a repetir esto, cuando ya ellos entraban al territorio de Babilonia, para llegar al centro de este país, ellos tenían que caminar por lo menos unas 10 horas y media diarias para poder llegar a donde los llevaban. Entonces, debido a esto, ellos comenzaron a agotarse, comenzaron a sentirse mal, sin ánimo para hacer nada, sin ánimo para coger un arpa o coger cualquier otro instrumento para alabar a Dios de camino, porque la situación se les había puesto difícil. Es poco lo que la Biblia nos narra con respecto a la alimentación de ellos, pero sí puedo pensar que es capaz que aguantaban hambre también, debido a las grandes jornadas que tenían que hacer para llegar al país donde los llevaban. Entonces llega el momento en que los judíos no querían saber nada de alabar a Dios, por su cansancio, por la situación tan difícil que estaban viviendo. Ahora, cuando ellos llegan al territorio de Babilonia, que comienzan a caminar a orillas de los ríos de Babilonia, se van topando que a orilla de estos ríos había muchos sembradíos de este árbol llamado sauce. Entonces ellos ahí, para coger fuerzas, se sentaban bajo la sombra de estos árboles, que eran árboles bien frondosos, para descansar y quizás darse algunos masajes en los pies y un sinnúmero de cosas para poder continuar en este camino. Pero mientras ellos estaban ahí descansando, óigase bien, la Biblia dice que mientras ellos se distribuían a ver bajo la sombra de los árboles, hicieron algo: guindaron las arpas en las ramas del árbol llamado sauce. Eso es lo que dice el Salmo 137. Cuando ellos guindan las arpas o los instrumentos musicales en las ramas del sauce, lo que están indicando es: no queremos saber nada de alabar a Dios, no queremos saber nada de tocar un instrumento, estamos cansados, estamos con hambre, agotados, enfermos y no queremos saber nada de alabar a Dios. Para que podamos entender un poquito más esta historia, ¿qué es o cómo es el árbol llamado sauce? Este es un árbol que había sido traído de China para que fuera un árbol frondoso, según lo que la misma Biblia explica,
y según Isaías 44:4 y Ezequiel 17:5, tenían que ser sembrados a orillas de agua, a orillas de río o de suampos, pero este árbol, si no se sembraba a orillas de agua, no crecía y no era un árbol frondoso. Por eso tenía que estar cerca del agua, y por eso es que alrededor o a orillas de los ríos de Babilonia había mucho árbol de sauce. Ahora, este árbol también había sido traído a Judá. Ahí estaba, porque según Levíticos 23:40, la Biblia nos enseña que Dios dio la orden que había que celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y esto se componía de hacer muchas tiendas de campaña donde el pueblo estuviera ahí, bajo esas tiendas. Y Dios ordenó, repito, en Levítico 23:40, que parte del material con que se fabricaran las tiendas fuera con las ramas o cañitas, por decirle algo, de este árbol llamado sauce, porque era un árbol cuyas ramas eran como elásticas, se estiraban, y muy finas, muy potentes, muy fuertes para poder construir algo así como las tiendas de campaña. Y también las ramas del sauce permitía hacerle cualquier tipo de forma a las tiendas de campaña, ya fuera rectas o estilo colonial, cualquier forma que fuera, las ramas de sauce se prestaban para eso, y por eso Dios ordena que las tiendas de campaña se construyan con las ramas del sauce. Ahora, habían variedades de sauce, pero el que estaba en Babilonia se le conocía como el sauce blanco o el sauce llorón. Ambos nombres le calzan al sauce que estaba en Babilonia. ¿Por qué razón? Porque el sauce blanco es un árbol que alrededor de la hoja verde que tiene, ellos producen como un vello blanco alrededor de todo el borde de la hoja. Y entonces ese vello o ese pelo, como querramos llamarle, cuando caía el sereno, cuando caía la lluvia, trataba como de almacenar gotas de agua. Y entonces, aunque no estuviera lloviendo, siempre había un goteo de agua que estaba sostenido por esos vellos que tenía la hoja alrededor. Y este vello, este pelo, como querramos llamarle, era blanco. Entonces, por eso se le llamaba el sauce blanco o el sauce llorón. Ahora, ¿qué descubrieron los babilonios en este tiempo? Además de sembrarlo por la sombra y toda la bendición que era tener ese árbol tan frondoso, parece que ellos descubrieron que la corteza del sauce era medicinal, servía para combatir las inflamaciones, los dolores de hueso, la artritis, y funcionaba muy bien para la circulación de la sangre. El sauce se conoce científicamente, mis amados hermanos, con el nombre de el salix, así como suena, salix. Y este árbol tiene una sustancia que se llama salicina. Oiga bien, esa es la sustancia que tiene el árbol de sauce en la corteza o en la cáscara. De esta salicina se obtiene el ácido llamado salicílico. Entonces, ¿qué pasa con todo esto, mis amados hermanos? Que en el año 1897, un químico llamado Felix Hoffman mezcló el ácido salicílico con el añadido acético, logrando cristalizar la mezcla, y así con estas ambas mezclas logró tener el ácido cuyo nombre científico es acetalicílico. Y este ácido acetalicílico ya cristalizado
vino a producir, mis amados hermanos, usted que me está viendo en cualquier parte del mundo, vino a producir la famosa y poderosa pastilla llamada aspirina. Ahora, ¿dónde se quejaban los judíos? Debajo de estos árboles. ¿Dónde se sentían mal? Debajo de estos árboles. ¿Dónde se sentían heridos, golpeados, avasallados? Debajo de estos árboles. Tratando de descansar para tomar nuevas fuerzas y poder continuar ellos adelante. Tal vez usted me está entendiendo ya. La mayoría de dolores y enfermedades que esta gente tenían ahí descansando debajo de esos árboles llamados sauce blanco o sauce llorón. Ellos en ese momento ignoraban que estaban descansando bajo las sombras de su propia medicina. Las inflamaciones, los dolores, la mala circulación, la artritis, todo lo que ellos sufrieran por el largo camino, mis amados hermanos, la solución la tenían arriba de ellos, porque el sauce era medicinal para todas estas cosas. Pero no se había dado un descubrimiento total de el poderoso medicamento que producía el sauce blanco o el sauce llorón. Y ellos ahí seguían quejándose debajo de estos árboles, cansados, que no querían continuar más adelante. Es en ese momento cuando ellos guindan sus arpas, sus instrumentos musicales, no quieren alabar más a Dios. Permítame decirle que en el ámbito deportivo, si habláramos de fútbol, cuando una persona ya llega a cierta edad, 40 y resto de años, ya no tiene la misma velocidad, ya los pulmones no le funcionan igual, el corazón no palpita de la misma manera, la circulación de la sangre no es la misma, los huesos ya no son lo mismo. Ya la persona cuando entra en esta situación tiene que llegar a reconocer que ya no puede seguir jugando el fútbol. Entonces se conoce la dicha frase que fulano de tal guindó los tacos. ¿Por qué? Porque ya no va a jugar más. Si pensáramos en el área del boxeo, sucede lo mismo. Son pocos los boxeadores que después de 45 años siguen peleando. Uno de ellos, Mike Tyson, que después de 40 y resto de años hizo un par de peleas más, pero ya después de esa edad de 45 años casi ningún boxeador te va a funcionar igual, porque todo va decayendo. Entonces se conoce también la dicha frase, guindó los guantes. O sea, guindó los guantes, que ya no puede seguir batallando, ya no puede seguir jugando, ya no puede seguir en ese deporte porque la edad no se lo permite. Tal vez algunos ya están enfermos y un sinnúmero de cosas que les estorban o les molestan para seguir en el deporte que ellos están realizando. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos entonces acá? Si lo trajéramos al ambiente de nosotros, tenemos que los judíos llegó un momento en que debido a todo lo que estaban pasando, a la angustia, el dolor, el desterramiento de no estar en su país sino en otro país, ellos, como se dice vulgarmente, guindaron los guantes. Pero en este caso ellos guindaron las arpas en las ramas de los sauces, porque ya no querían saber nada del camino, ni de tampoco exaltar el nombre del Señor. En todo esto que le he dicho, surge una pregunta. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? Amados hermanos, está pasando igual. En este 2020 hemos sido atacados, o la humanidad entera ha sido atacada por este virus, esta pandemia. Y las mismas iglesias cristianas han sido presionadas, atacadas también en una y otra área. Los evangélicos, seguidores de Cristo. Se cierran los templos, no se pueden hacer cultos ni escuelas dominicales, no se puede hacer un culto de oración, y esto ha llevado a la gente a estar en una situación igual que la que estaba el pueblo judío debajo de los sauces. Al pasar ya, al estar entrando casi a los 7 meses de pandemia, permítame decirle, en el nombre del Señor Jesucristo, son muy pocos los creyentes que quedan que quieren alabar a Dios. Cuánta gente
en esta pandemia se ha ido el mundo, se ha desanimado, se han enfriado, cuántas familias se han deshecho, cuánta gente se ha ido al vicio, al pecado, porque sintieron que esto era demasiado fuerte. Tal vez el camino de 870 kilómetros que los judíos tenían que recorrer es mucho más pequeño que lo que es esperar a Cristo durante 2000 y resto de años, y todavía Cristo no ha aparecido y el camino se ha hecho largo, tedioso, cansado, enfermedades, una cosa, plaga, esto y lo otro, y esto ha llevado a la iglesia a estar en la situación que estaba el pueblo judío, sin ánimo para nada. Acá en el ámbito espiritual tenemos montones de hombres, mujeres, adultas, ancianos, personas de la tercera edad, jóvenes, que en un sentido figurado han guindado los guantes y han guindado los tacos. No pudieron continuar más en la vida cristiana. Solo quejas de una y otra área, y no quieren saber nada de alabar a Dios, menos ir a adorarle, menos estar en un culto. Porque, repito, se les ha puesto difícil la situación por esta pandemia. Ahora, pensemos en lo siguiente. Si usted se va al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 25, usted se va a topar con la historia de que Israel viene en el camino y están sufriendo de una sed muy terrible. No había agua, pero al tanto caminar se encuentran con un riachuelo o una fuente de agua. Ellos se alegraron mucho porque dice, al fin encontramos agua en medio de este desierto. Pero cuando van a tomar el agua, se llevan la sorpresa que el agua es amarga. No se puede tomar. Ellos se enojan contra Dios y contra Moisés y comienzan a renegar y decirle, ¿para qué nos trajiste por este camino para dejarnos morir en el desierto de sed? Entonces Dios le dijo a Moisés, mira un árbol, no es cualquier árbol, escoge un árbol, córtalo, tráelo y échalo a las aguas. Repito, no era cualquier árbol. La Biblia es poco lo que enseña, pero lo que sí sabemos es que no era cualquier árbol, porque ahí podía haber muchos árboles, porque era una fuente de agua. Pero Dios le dice, escoge un árbol, córtalo y tráelo y échalo a las aguas. Y cuando Moisés hizo eso, dice la Biblia que las aguas se endulzaron y pudieron ser tomadas. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos, a nosotros en medio de esta pandemia, en medio de toda esta situación que estamos viviendo? Que primero, que la vida para usted y para mí como seguidores de Cristo se nos ha vuelto amarga. Amarga en enfermedades, amargas en soledad, amargas en no poder congregarnos, amargas, amados hermanos, en no tener ese tiempo bello que teníamos para adorar a Dios allá en las iglesias, para hablar con Él. Amargas hasta en el área económica, gente sin trabajo y un sinnúmero de cosas más. Esto se ha puesto muy amargo. Al igual que en el desierto, déjeme decirles algo. Ese árbol que Dios mandó a Moisés que cortara y lo echara a las aguas, ese árbol es un simbolismo de la persona de Jesucristo. Él es el único que en medio de una situación como la que estamos viviendo puede endulzar tu vida y puede cambiarle el sabor a todas las cosas que están sin sabores ahorita en la situación actual. Entonces, acá tenemos un buen ejemplo. Un árbol endulza las aguas y para nuestros tiempos ese árbol se llama Jesucristo. Ahora, mire que la Biblia le enseña a usted y a mí en San Lucas 23:31 que Jesús dijo lo siguiente. Él dijo que Él era el árbol verde y que la iglesia era el árbol seco. ¿Oyó eso? Jesús dijo, si estas cosas se hicieron con el árbol verde, ¿cuántas más no harán con el árbol seco? Simbolizando a la iglesia, amados hermanos. Ahora, si Jesucristo es el árbol verde y la iglesia es el árbol seco, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Amado hermano, seguir
seguir bajo la protección, seguir agarrado, seguir bajo las sombras del árbol verde que se llama Jesucristo. Para que me entienda, estar bajo el sauce medicinal. Según San Juan 15, 4 al 5, nos enseña la palabra del Señor que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy el árbol de la vid. Y ustedes son los pámpanos, dijo él. Entonces, si Jesús dice que Él es el árbol, y si Dios utilizó un árbol para endulzar las aguas que estaban amargas allá en el desierto, y si Jesús dijo que Él era el árbol verde, amado hermano, ¿qué le queda a la iglesia? Seguir dependiendo de ese árbol verde que se llama Jesucristo. Pero no es nada más estar bajo la sombra de Él, sino estar agarrado, porque Jesucristo dijo en San Juan 15:5, separados de mí ustedes no pueden hacer nada, o sea, no pueden llevar fruto, y separados de mí ustedes no pueden vivir la vida cristiana, porque en ese caso Él está diciendo: yo soy el árbol que produzco vida, que les doy vida a ustedes, que les doy la savia para que ustedes continúen llevando frutos y viviendo adheridos al árbol original que sería Jesucristo. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia en estos tiempos difíciles? Mis amados hermanos, igual que lo que hacían los judíos a orillas del río de Babilonia. Ahí se quejaban, la iglesia se queja. Algunos estaban enfermos, acá tenemos mucha gente enferma. ¿Usted cree que había abundancia de dinero debajo de esos árboles? No, mi hermano, al igual que hoy en día. Entonces la iglesia está viviendo momentos difíciles parecidos a los que vivió esta gente, con la única diferencia que nosotros no hemos sido llevados cautivos, literalmente. Pero si lo pensamos espiritualmente, toda la gente que hoy en día se encuentran en una situación que después de haber estado en una iglesia alabando a Dios, glorificando el nombre de Cristo, hoy no quieren saber nada de Dios. Hoy no quieren saber de un canto de adoración, hoy no quieren ir a un tiempo de oración. No quieren congregarse, aunque hay muchos templos abiertos y ya se están realizando cultos. Pero hoy en día la gente no quiere ir. Están solo quejándose en una y otra área, adoloridos espiritualmente. Esa es la situación de la iglesia actualmente. Ahora, qué tremendo. Estamos como los deportistas, el que guinda los tacos y el que guinda los guantes para no seguir en la batalla. Si usted que me está mirando, usted está viviendo este momento que le estoy explicando, déjeme decirle, es porque usted quiere. Porque los judíos tenían la solución para todos sus malestares e inclusive para su cansancio. Y nunca pudieron darse cuenta que estaban debajo de la sombra del sauce, que era el árbol que contenía la medicina para todo lo que ellos estaban sufriendo. Y nosotros hoy en día, recuerde que Jesucristo le dijo a Israel: oh Jerusalén, cuántas veces he querido recogerte como la gallina recoge los polluelos y cubrirte con mis alas. Si Jesucristo es el árbol verde y nosotros somos el árbol seco, eso quiere decir que Jesucristo no nos engañó. Él nos está enseñando que la sequedad de nosotros la teníamos que vivir. Y una sequedad simboliza o significa que no hay dinero, que no hay salud, que no hay bienestar, que no hay buena relación y un montón de cosas más. Hay una sequedad. Pero Él dijo: separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, toda la gente que hoy en diferentes partes del mundo me están mirando en esta grabación, yo quiero decirle, no sé cómo se encuentra usted, pero si usted se encuentra en una situación parecida a los judíos que estaban debajo de los sauces en la orilla de los ríos de Babilonia, es tiempo que usted se levante en el nombre de Jesús y diga: no vamos a guindar los guantes, no vamos a guindar los tacos.
O sea, no vamos a guindar nuestras arpas. ¿Por qué? Porque Dios es digno de alabanza y digno de adoración en cualquier situación que usted y yo nos encontremos. Por favor, usted que me está mirando, nadie dijo que era fácil, pero tampoco es razón suficiente como para guindar lo que Dios te ha dado. Te pregunto en esta mañana que me estás mirando, ¿qué hacías en la iglesia? ¿Cantabas? ¿Enseñabas? ¿Dabas una clase de niños? ¿Eras un adorador? ¿Presidías culto? ¿Ofrendabas? ¿Diezmabas? ¿Tenías a cargo de ti un grupo de jóvenes? ¿Un diaconado? ¿Un ancianado? ¿Pertenecías a una directiva? Y hoy guindamos los guantes. No queremos saber nada. Es más, no queremos ni alabar a Dios, porque otras cosas nos han presionado demasiado. En otras palabras, hemos guindado las arpas. Ahora bien, qué tremendo. Yo voy a leerle a usted un versículo en el Salmo capítulo 42. Óigase bien, Salmo 42, versículo 5. Dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Podrá usted dar esta expresión que da el escritor de este salmo diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, por qué te turbas dentro de mí? Es una pregunta y él mismo da la respuesta y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué es lo que está diciendo? Estoy angustiado, estoy desesperado, no tengo fuerza, mi alma está batida, pero espérate, alma, estate tranquila, porque en medio de esta situación yo voy a alabar a Dios. No voy a guindar las arpas, no voy a guindar lo que Dios me ha dado, los ministerios, los dones, no los voy a guindar en los sauces. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del árbol verde que se llama Jesucristo. Entonces ahí donde usted y yo tenemos, amados hermanos, que volver a tomar lo que Dios nos ha dado y no tenerlo guindando de una forma como los judíos lo tenían. Ahora, mis amados hermanos, el mismo escritor del Salmo 42 en el versículo 8, mire lo que dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué es lo que el escritor está diciendo? Que en medio de cualquier situación, sea de día o de noche, él tomó la decisión de exaltar el nombre de Dios. O sea, no guindó las arpas. Y el tema es: no guindemos nuestras arpas en las ramas de los sauces. Porque en medio de toda esta situación, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle. Hay algo tremendo aquí, amados hermanos, y yo quiero ir finalizando con esto. Según el Salmo 137, quienes le pedían a los judíos que en medio de la situación que tuvieran pasando ellos ahí, quienes eran los que le pedían a los judíos que cantaran. Mire lo que dice el Salmo 137, versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Hermanos, no era ni que los judíos, en este caso no es ni la iglesia la que pide que se cante. Y luego dice: y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos que ustedes cantaban en Sión. Al principio le dije que eran dos grupos de soldados: los que los llevaban a ellos empujados cautivos hacia Babilonia, y los que los habían despojado de todo allá en Jerusalén. Pero al momento de estar cansados, quizás los soldados también estaban cansados, y ellos ven a los judíos agotados, adoloridos, pies hinchados y un montón de cosas, dolor de una cosa y la otra. Entonces ellos deciden pedirle a los judíos: no guinden las arpas, cojan las arpas y canten en uno de esos cantos que ustedes cantaban allá. No es que ustedes son tan alegres, no es que ustedes alaban a un Dios tan grande. Queremos oír los cantos que ustedes cantaban allá, queremos gozarnos aquí. Pero no había ánimo en ningún judío para coger las arpas y cantar. ¿Por qué? Por lo que estaban viviendo. ¿Te has preguntado, hermano, usted que me está mirando,
¿Cuánta gente hay necesitada alrededor tuyo? Llámese familiar, llámese vecino, compañeros de trabajo. Gente que están enfermos, gente que están agotados, gente que ya no pueden hacer frente a esta pandemia. Y nosotros, que Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, la mejor arpa de todas es el Espíritu Santo. Dios que ha puesto esa autoridad en nosotros para orar por los enfermos, para llevar la palabra, para llevar un consejo, para dar ánimo a la gente, para cantarle a Dios en medio de esta situación, de esta pandemia y seguir diciendo que Jesucristo es el Señor y que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué ha sucedido con nosotros, amado hermano? ¿Qué ha sucedido con usted que ya no quiere ni congregarse? ¿Sabe qué ha pasado? Que usted tiene su arpa colgando de las ramas de los sauces. Y eso no puede ser así. Porque nosotros no estamos bajo un sauce literal, nosotros estamos bajo la cobertura del árbol verde que se llama Jesucristo. Y si estamos agarrados de Él, tu fuerza y mi fuerza, o sea, la savia de ese árbol, es la que nos transmite a nosotros la fuerza para continuar. Pero la gente que no tiene a Cristo, en este caso vienen a simbolizar los soldados que llevaban cautivos a los judíos. Esta gente que no tiene a Cristo, ellos necesitan oír una palabra. Ellos necesitan ver un gozo en ti en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Necesitan ver una alegría, que tú cantes, que alabes a Dios, no importa la situación que estemos pasando. Pero hoy en día, la mayoría de gente que ha conocido a Cristo tiene sus arpas guindadas. Ahora bien, recuerde que hace un rato le dije que de la sustancia que tiene la corteza del árbol de sauce se obtiene el ácido y luego mezclando ese ácido con otra sustancia se cristaliza la aspirina. Una de las mejores pastillas que han existido a nivel mundial desde el año 1897, fabricada por el científico Felix Hoffmann. De ahí en adelante la aspirina ha servido para un sinnúmero de cosas, pero el efecto más grande de esta medicina ha sido ayudar a la circulación de la sangre para que el corazón funcione bien y no vaya a tener un obstáculo de un coagulamiento de sangre y vaya a haber un paro y la persona muera. Por eso es que todas las personas que sufren del corazón les recetan aspirina para que ellos puedan mantenerse con salud el tiempo que sea necesario acá en la tierra. Usted que me está mirando, yo le pregunto, hablando espiritualmente, ¿cómo está su corazón? ¿Estará funcionando bien? ¿Será un corazón que está dispuesto a exaltar y el nombre del Señor? ¿O ya habrán algunas venas espirituales obstruidas o coagulamientos de sangre en la cual no hay ánimo para hacer nada en la obra del Señor? Déjeme decirle, el mejor sauce que existe a nivel mundial se llama Jesucristo. Él es la medicina, Él es el doctor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la razón para vivir aquí en la tierra. Por lo tanto, en medio de cualquier cautiverio, en medio de cualquier enfermedad, no nos quejemos ni guindemos nuestras arpas. Sepamos que estamos bajo la cobertura, bajo la sombra del árbol más poderoso que ha existido. No todos estaremos viviendo la misma situación, pero entre más difícil sea la situación, entre más hinchados estén sus pies espirituales, entre más artritis espiritual tenga usted, entre más cansancio, entre más hambre espiritual haya, más necesidad tenemos del sauce llamado Jesucristo. Ahora recuerde que el sauce crecía a orilla de los ríos, tenía que tener agua cerca. Nosotros nos sucede lo mismo, mis amados hermanos. Tiene que haber una fuente en nosotros que nos ayude a crecer frondosamente para poder producir la sombra que hay que producir para que otras personas se refugien bajo la sombra de los sauces espirituales. Yo le bendigo a usted en esta mañana
y le digo esta palabra. Pregúntese usted, ¿qué ha hecho usted con su arpa espiritual? ¿Qué ha hecho con su ministerio, con sus dones, con el llamado que Dios le hizo? ¿Lo tiene guindando en las ramas de los sauces? Usted lo sabrá. Pero la palabra en esta mañana es: levántese, descuelgue esas arpas y alabe a Dios. Sírvale a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la cobertura del mejor árbol, del árbol que endulza las aguas. Estamos bajo la cobertura, mis amados hermanos, de aquel que dijo que Él era la vid verdadera y que separados de Él nada podíamos hacer. En el nombre de Jesús, deseo que Dios te haya bendecido a través de esta palabra. Voy a orar en este momento para que Dios te ayude, te bendiga y te fortalezca. Y si usted me está mirando en cualquier parte del mundo a través de esta grabación y usted siente que Dios le habló con respecto a la actitud suya en medio de esta situación tan difícil, yo le digo esta palabra de ánimo. Pídale perdón a Dios. Dígale: Dios, perdóname por haber guindado las arpas que me diste. Pero dígale: Señor, hoy vuelvo a tomar mis armas. Y ya no voy a quedar como el boxeador que guindó los guantes, ni como el jugador que guindó los tacos. Voy a tomar fuerza, porque, mire usted, nadie nos dijo que sería fácil. Pero el apóstol Pablo dijo una expresión muy linda cuando él dijo: aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando de día en día, no en vano el hombre interior se va renovando cada día. Quiere decir que aunque nuestro cuerpo esté golpeado, esté maltratado por la enfermedad, por una cosa, por la otra, hay un hombre interior que se va renovando día con día. Y ese hombre es el hombre espiritual. Ese hombre es aquel que se levanta y toma las arpas, las descuelga de las ramas del sauce y dice: vamos a servirle a Dios, porque el camino que nos resta es largo todavía. Ore conmigo y pídale perdón a Dios si tiene que hacerlo. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, en este momento te doy gracias por esta palabra que ha edificado, ha bendecido mi vida, y sé que ha estado bendiciendo a muchas personas de las que están mirando esta grabación, Señor. Esta palabra es una exhortación, es un llamado de atención a qué estamos haciendo en estos días o qué hemos hecho con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Oh Padre, perdónanos por haberte fallado y ayúdanos para que podamos entender y que las pruebas, los momentos difíciles, la sequedad, el desierto, todo lo que nos enfrentemos, no es razón para dejar de exaltar tu nombre y dejar de alabarte. Hay gente a nuestro alrededor que están peores que nosotros y necesitan oír de los labios de nosotros un grito de victoria, un grito de alabanza, que podamos profesar nuestra fe en el árbol de la vida que se llama Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Sácanos adelante y permite, Dios mío, que podamos depender de esa aspirina tan poderosa que viene del cielo. Dios, que es la que limpia nuestro corazón y la que nos pone a funcionar sin peligro de un paro cardíaco. En el nombre de Jesucristo. Señor, que todos los que han mirado esta grabación hagamos una reflexión muy grande delante de usted y le digamos: Señor, hoy me levanto en el nombre de Jesús a tomar mi arpa y a continuar exaltando tu nombre, porque hay gente que no te conocen, que quieren oír las alabanzas que nosotros entonamos para la gloria tuya. Si hay alguna persona, Señor, desanimada, frustrada por lo que estamos viviendo, Padre, yo le envío una palabra de bendición, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo. Y le digo la palabra escrita que dice el Salmo 145, versículo 14: Jehová sostiene con su mano al que cae. Levántate, hermano, toma las arpas y sírvele a Dios, porque el tiempo es difícil. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, usted que ha estado mirando esta grabación y oyendo esta palabra. Espero que le haya sido de bendición a su vida. Y recuerde, cuando hay algún dolor espiritual, cuando hay algún cansancio espiritual, cuando hay aquel abatimiento espiritual donde no tenemos fuerzas para hacer nada, no se le olvide que usted está bajo la protección del árbol sanador. No vivamos lo que vivieron los judíos,
tanto dolor, tanta angustia, tanta hinchazón, tanta inflamación en su cuerpo, teniendo la medicina arriba de ellos. Así estamos nosotros. La medicina tuya y la mía se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús le bendigo y deseo que tengan un lindo mes de noviembre donde quiera que usted viva. Muchas gracias y bendiciones para todos.